¿Qué tal, videovidentes? Bueno, transformadores. Cada vez se usan menos con las fuentes conmutadas y reguladas, pero todavía tienen su utilidad, y mucha utilidad. Muchas veces tenemos un transformador y no sabemos cuál es el primario, cuál es el secundario, es decir, cuál va a la red y cuál es el que nos sale la corriente, digamos, alterna de bajo voltaje. Bueno, una forma muy burda es por el grosor de los cables, pero no siempre es, digamos, así, ¿no? Por ejemplo, si nosotros comparamos, tenemos dos cables aquí y dos cables aquí. Si comparamos el grosor de estos cables, incluso lo podemos hacer con un pie de rey o con un calibre, ¿no? Vemos que el rojo es levemente más grueso, ¿verdad? Bueno, eso está hablando que el primario es este y el secundario es este. Bueno, el perrito de mi vecino tiene un ataque de ladridos. Vamos a cerrar un poco la puerta. Estos caniches tienen su carácter histérico. Así que bueno, volvemos entonces, repitiendo. Entonces, cable de mayor calibre es el primario, es decir, el que va a la red domiciliaria. Cable de menor calibre es la salida, digamos, con nuestro voltaje alterno, por supuesto. Otra manera también, por supuesto que estas dos cosas que estoy diciendo, la primera y la segunda, son burdas, ¿sí? Lo ideal es lo que vamos a hacer por último, que es con un tester. Lo otro también es que generalmente la salida superior es el secundario y la inferior es el primario, es decir, es el que va a la red, a la alterna domiciliaria, ya sea 120 o 220. Bueno, pero aquí tenemos otro transformador. Y aquí tenemos entonces también, teóricamente por lo que dije recién, salidas superiores serían secundarios, ¿sí? Y la inferior primarios. Pero fíjense el calibre del cable. Aquí tenemos también rojo y azul, ¿no? Aquí no hay diferencia, ¿sí? Al menos visible, ¿no? Entonces aquí podría llevar a confusión. Aquí, bueno, podríamos tener la regla de esa que dije, que superior es secundario, el inferior el primario. Más allá de los colores, que normalmente el rojo es el que se usa para el primario, pero no en todos los transformadores, así que eso tampoco es válido. Lo realmente útil es lo que vamos a hacer ahora, pero necesitamos de un tester, polímetro, multímetro, como quieran llamarlo. ¿Qué hacemos? Tomamos un tester, ¿sí? Lo ponemos en más o menos 2000 ohms, ¿sí? Para medir resistencias, ¿no? Y vamos a medir entonces la resistencia de, primero, un par de cables, ¿sí? Ahí está dando, no sé si llegan a ver, 0,4, ¿verdad? O 4. Tomemos números absolutos, no importa de qué, si son ohms o 4. Vamos a medir ahora los otros pares de cables del otro lado, ¿sí? Y vemos que nos da, perdón, estaba tapando, 208, no, 789, ¿sí? Pero porque esto es variable, sí, 789. Bueno, siempre el número más alto de resistencia es el primario, ¿sí? Entonces en este caso confirmamos, el primario es este, es el que está abajo, y el secundario es este, que es el que está arriba. En este caso no hay grosor de cables distintos. Vamos al otro. En este sí hay cables muy distintos teóricamente por el grosor de cable. Este es el primario, vamos a medirlo, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos arroja, tratando de no tapar. Bueno, 281. Recuerden ese número. Ahora vamos a medir el otro par de cables, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos arroja. Bueno, 1. En este caso es evidente que el valor mayor fue el primero, que era 280 y pico. Ese es el primario, y este que dio 1 es el secundario. Así que bueno, esa es la manera de obtener
digamos, si lo desconocemos, cuál es la conexión al primario y cuál es la conexión al secundario. Vuelvo a repetir, si no tenemos tester, tenemos que caer en la apreciación del calibre de los cables o la posición de los cables, ¿sí? Recuerden, superior, salida secundaria, inferior, el primario. Existe una cuarta manera, pero para mí es pésima, y es tomar cualquier par de cables e inyectar unos 18, 19 volts, por ejemplo, con dos baterías de 9 en serie o con una fuente de PC, y fijarse si en el otro, digamos, o sea, supongamos, ponemos aquí en estos dos azules 18, 19 volt, y vemos si saltan chispitas en el otro par de cables. Si no hay chispas, es porque lo estamos conectando en el primario. Si saltan chispas, bueno, en el que saltan chispas es el primario y el que estamos usando para conectar sería el secundario. Pero suele fallar a veces, incluso cuando conectamos, aparte no hay que conectarlo en forma permanente, sino que hay que hacerlo en forma intermitente, es difícil, a veces saltan chispas también en el secundario, lleva confusión. Así que ese método yo lo descarto. Pero bueno, por ahí ustedes lo pueden, algún sesudo, un youtuber lo puede dar como válido y bueno, puede llevar a confusión. Así que resumiendo, 3 métodos para saber si, digamos, los cables son del primario o del secundario de un transformador. Los dos primeros son visuales y con una medición. Grosor de cables. Cables más gruesos es el primario. Cables más finos, secundario. Posición de los cables. Cables de salida inferior, generalmente es el primario. Cables de salida superior es el secundario. Pero puede fallar, no siempre es así. Ya vieron en este caso, por ejemplo, que el calibre de los cables es el mismo. Así que eso no valdría. Pero en muchos casos, como en este, sí puede valer. Después, bueno, la forma mejor es utilizando el tester o el multímetro en medición de resistencia. Aproximadamente yo le diría que pongan en unos 2000 ohm, y no importa el valor, digamos, concreto, sino que el mayor valor va a pertenecer al primario y el menor valor al secundario. Así que bueno, espero que les haya quedado claro, que les sea de utilidad, y bueno, nos estamos viendo en el próximo. Saludos.